Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 8 y los versículos 6 y 7, donde dice: Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Dice este versículo que abrió Noé la ventana. Él había estado esperando 40 días después de ver las alturas a su alrededor elevándose claramente en el aire y luego impaciente por el lento hundimiento de las aguas. Noé finalmente envió un cuervo y lo hizo para traerle alguna noticia del estado de la tierra. Note que esta ave fue elegida por su capacidad de vuelo y también quizás porque en la antigüedad se le consideraba profética del clima. Además de esto, es fácil de domar y como Noé, por otro lado, retuvo a su pareja, tuvo la seguridad de que regresaría. Y así parece haberse hecho, porque se describe como yendo y viniendo, ya que casi con toda seguridad cada noche regresaba al arca y probablemente a su antigua percha cerca de la hembra. Por otro lado, el Génesis caldeo está de acuerdo con muchos comentaristas y la versión antigua en suponer que el cuervo no regresó, encontrando abundante alimento en los cadáveres flotantes. Sin embargo, esto es contrario al hebreo, ya que las versiones debieron tener un negativo en sus copias y haber dicho que salía, iba y no volvía. Sin embargo, note que en el presente texto hebreo es coherente consigo mismo, porque añade hasta las aguas. Esto debe de significar también que tan pronto como la tierra estuvo seca, este ir y venir cesó. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Comienza diciendo este versículo que envió también de sí una paloma. Por la naturaleza de su comida, el cuervo, note que no le había traído a Noé ninguna información especial. Pero note que como que la paloma se alimenta de productos vegetales, él espera que regresara por medio de ella cuál es el estado de la tierra. Pero note que como esta especie de ave no vuela lejos de su hogar, excepto cuando se reúne en gran número, rápidamente la paloma regresó, encontrando agua por todas partes. Esto naturalmente prueba que el arca no se había asentado sobre una elevada montaña, porque como ya había estado encallada 120 días y como dentro de otra quincena las aguas habían abandonado de sobre la tierra, y es por eso que solo pudo haber sido en algún valle o alguna llanura entre las montañas de Ararat, donde las aguas estaban así, en la cara de toda la tierra. La palabra más grande, pero que ciertamente no significa aquí todo el mundo, sino una región muy pequeña en la vecindad inmediata del arca, porque suponiendo que el cuervo fuese enviado una semana antes que la paloma, 47 días, como señala Génesis capítulo 8, versículo 6, habrían transcurrido desde que Noé contempló el glorioso panorama de las alturas de las montañas a su alrededor. Y 7 días después, la paloma le trajo una hoja de olivo recién arrancada. Sin embargo, literalmente,
las palabras son, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Por tanto, claramente, estos grandes términos en el lenguaje de la Biblia deben de estar limitados en su interpretación por el tenor general de sus narraciones. Y note que algunos lo toman como un emblema del Evangelio, que trae las buenas nuevas de la paz, perdón y justicia y salvación por Jesucristo, pero más bien es un emblema de un pecador sensible y verdadero creyente en Cristo, triste, temeroso, veloz, modesto y cariñoso, ya que tales personas como palomas del valle lloran por sus iniquidades y además tiemblan ante la vista de sus pecados y las maldiciones de la ley ante la presión de la ira divina y ante el terrible juicio de Dios. Y además temen que Cristo no les recibe, a quienes rápidamente vuelven a él en busca de refugio, como palomas a sus ventanas, y son modestos, mansos, humildes y afectuosos con Cristo y uno con otros. Continuará con el versículo 9, donde dice: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Note que siendo una criatura que se alimenta de semillas que arranca del suelo y de amorosa limpieza, podría por otro lado no haber encontrado ningún lugar donde pueda posarse, tampoco ningún lugar donde pudiera tener alimento para vivir y conservar también su limpieza, porque aunque las cimas de las montañas estuvieran limpias de las aguas, sin embargo, podrían estar embarradas y sucias, con lo que las aguas habían levantado en ellas o dejado sobre ellas, y por tanto volvió a Noé de nuevo, y no solo como el cuervo al arca, sino directamente a él, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra, por tanto no había lugar seco, ni alimento, ni pie tampoco para esta criatura. Y esto es un emblema de un pecador sensato, que no encuentra descanso en nada que no sea Cristo, no en los placeres mundanos, ni en los deberes externos, ni en oír, leer, orar, ayunar, ni en humillaciones y lágrimas externas, ni en la ley, ni en sus obras, ni en ascendencia natural, ni en principios de educación, ni en profesión de religión, ni en sujeción a ordenanzas, ya que solamente en Cristo donde encuentra descanso de las cargas y la culpa del pecado y el poder tiránico del mismo, de la esclavitud, maldición y condenación de la ley, y de un sentimiento de ira divina y temor de ella. Continuará con el versículo 10, donde dice: esperó aún 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. De nuevo envió Noé la paloma. Su vuelo, a juzgar por el tiempo que permaneció en el exterior, fue, sin duda, de una gran distancia, porque ella volvió por la tarde, y si varios árboles habían aparecido sobre el agua, era natural que ella se dirigiera a la plantación del olivo, donde, según nos informan los viajeros, las palomas en Oriente prefieren postrarse y alimentarse sobre todos los demás, ya que el olivo es un árbol de hoja perenne, pálido, que como otros árboles de hoja perenne cambia y renueva su follaje cada temporada. Las hojas jóvenes desplazaban a las hojas viejas. Así pues, alcanzar una altura moderada rara vez excede los 10 metros y no crece en latitudes altas.
Por otro lado también, el tener el poder, por ejemplo, de vivir bajo el agua, según Teofrasto y Pilinio, quienes mencionan olivos en el Mar Rojo. El olivo, note que crece en Armenia, pero solo en los valles del lado del sur del Ararat, no en las laderas de las montañas. Por tanto, no florecerá en una altura donde se encuentran incluso las moreras, la nuez y el albaricoque. El árbol entonces del cual la paloma arrancó la hoja debe de haber estado en las llanuras o en algún declive bajo y en consecuencia estar entre la última vegetación descubierta por las aguas menguantes. Aunque sumergido durante todo un año, debe de haber florecido, arrojado sus hojas viejas y renovado su crecimiento frondoso, porque la hoja arrancada por la paloma era un brote del follaje fresco, como señala también Ezequiel capítulo 17 versículo 9, ya que el olivo por el efecto de su aceite también es el suministro de relajación y prevención o mitigación del dolor que parece haber sido adoptado desde el periodo más antiguo como un emblema de la benignidad de la naturaleza divina y naturalmente después de la caída para tener representada la bondad y la apacibilidad de Dios por medio de Cristo y de las benditas influencias del Espíritu Santo al apaciguar y sanar nuestra naturaleza desordenada y al destruir o expulsar de ella el veneno de la antigua serpiente espiritual, tal como lo hace el aceite también de oliva de la serpiente natural. Por lo tanto, estamos viendo una propiedad especial en la hoja o rama del olivo, elegido por la divina providencia como una señal para Noé de la disminución del diluvio. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Y la paloma volvió a él la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dice que Noé percibió por medio de esto que las aguas debían de estar casi secas, ya que se habían retirado de sobre la tierra, aunque la tierra no hubiera estado perfectamente seca, por cuanto los olivos echan hojas incluso bajo el agua. La fresca hoja de olivo fue la primera señal de la resurrección de la tierra a una nueva vida después del diluvio, y la paloma con la hoja de olivo fue un heraldo de salvación. A la tercera no regresó, señal de que las aguas se habían retirado de la tierra por completo. El hecho de que Noé esperara 40 días antes de enviar el cuervo y después siempre esperar un periodo de 7 días no debe de ser tomado en cuenta sobre la suposición de que estos números ya hayan sido considerados como significativos. Los 40 días correspondientes a los 40 días en que estuvo lloviendo y se elevaron las aguas, y Noé pudo asumir que requerían el mismo tiempo para bajar que para elevarse. Los 7 días constituyeron la semana establecida en la creación, y Dios ya lo había conformado a ella al arreglar su entrada en el arca. Capítulo 7, versículos 4 y 10. También la selección de aves que hizo Noé también podría explicarse de manera sencilla tomando en cuenta la naturaleza de estas, en la cual Noé debía de tener conocimiento, es decir, por el hecho de que el cuervo, al buscar su comida, se para sobre todo resto que ve, en tanto que la paloma solamente se para sobre lo que está seco y limpio, sin tener que asumir el comer, por ejemplo, la carroña. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice:
Y esperó aún 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Finalmente, después de 3 intentos, la paloma encuentra lugar para reposar y además hacer su nido y desarrollar una vida normal, ya que no es necesario volver al arca, el hogar sustituto. Y note que la tierra está lista para recoger a la paloma. Por primera vez no se menciona la presencia de las aguas, ya que si la paloma no vuelve, Noé no sale del arca inmediatamente, sino que además espera alrededor de un mes para quitar la cubierta del arca y mirar con sus propios ojos la nueva realidad. Téngase en cuenta que la paciencia y también la disciplina de Noé son verdaderamente notables, ya que es interesante notar que el autor ha dedicado la misma cantidad de versículos para describir el episodio de las aves que para describir también el diluvio. Este recurso literario subraya que el proceso de regeneración es tan importante como lo fue el de la destrucción. Continúa ahora con los versículos 13 y 14, donde dice: Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Téngase en cuenta que Génesis aporta un importante relato histórico del diluvio, ya que Noé no escribió mitologías ni suposiciones, sino historia. Ya fuese que Dios le revelase lo ocurrido en los días de Noé o que apelase a documentos que pudieran haber sido escritos por los hijos de Noé. Pero lo evidente es que el relato del diluvio es sobrio, es creíble y también comprensible. Dicho relato tiene además el apoyo del Nuevo Testamento, ya que tanto el mismo Señor Jesús como el apóstol Pedro avalan el relato de Génesis, y Moisés pone cuidado en mencionar los periodos de tiempo, que contratan por otro lado con la duración, que fue algo más de un año. Y como expresan, por ejemplo, varios comentaristas, se puede notar que el que haya continuado por más de un año está en completa armonía con la doctrina de la universalidad, pero no puede ajustarse a la teoría del diluvio local, aun cuando puede haber una diferencia de opiniones entre los eruditos cristianos en cuanto a la profundidad general del diluvio, dependiendo de la altura de las montañas antes de antediluvianas. No puede haber duda en cuanto a su duración, ya que la duración total del diluvio fue de 1 año y 10 días. Por lo menos ese fue el tiempo en que Noé y su familia permanecieron en el arca. Además, el diluvio produjo importantes cambios físicos y climatológicos en la Tierra, como por ejemplo, se puede observar en primer lugar que los océanos fueron mucho más extensos, ya que estos ahora contienen toda el agua que antes estaba en la cubierta de vapor y en las reservas subterráneas del Gran Abismo. También en segundo lugar se puede notar que las áreas terrestres eran mucho menos extensas que antes del diluvio, con una porción mucho más grande de su superficie inhabitable por la misma razón. En tercer lugar, también se puede observar que la cubierta de vapor terrestre se había disipado, de modo que comenzaron grandes diferencias de temperaturas, conduciendo a una acumulación gradual de nieve y también de hielo en las latitudes polares, haciendo por otro lado que muchas de las superficies de los extremos fuesen esencialmente inhabitables.
En cuarto lugar, también se puede ver que las cordilleras levantadas después del diluvio destacan la más accidentada topografía de los continentes postdiluvianos, y muchas de esas regiones se convirtieron en inapropiadas para la vida humana. También en quinto lugar se puede observar la aparición de viento y tormenta, lluvia y nieve, ya que esto hace que el ambiente total sea menos apropiado para el hombre y los animales de que habían sido anteriormente. Pues en sexto lugar también se puede ver el medio ambiente es también más hostil debido a la radiación dañina del espacio, pues la Tierra ya no posee el filtro de la cubierta de vapor. Eso tiene como resultado, junto con otros factores ambientales, una disminución gradual de la longevidad del ser humano después del diluvio. También se puede observar, por ejemplo, por un tiempo existieron tremendos glaciares, ríos y lagos. El mundo adquirió gradualmente el estado presente de semi-aridez. En octavo lugar, se puede también notar que debido a los tremendos movimientos fisiológicos e hidrológicos e hidrostáticos generados por el colapso de las cavernas subterráneas del levantamiento postdiluviano, la corteza de la Tierra estaba en un estado general de inestabilidad, reflejando así una actividad volcánica y sísmica constante en todo el mundo, por muchos siglos, continuando hasta cierto punto, hasta el día de hoy, como se puede apreciar. En noveno lugar también se puede observar las tierras estuvieron sin vegetación hasta el tiempo cuando tuvo lugar la restauración del mundo vegetal y la germinación de semillas y esquejes. Y por último, también se puede notar que hay incluso una posibilidad de que la rotación de la Tierra se acelerase 1,5% si el año era realmente de 360 días. Los científicos naturalistas atribuyen los cambios en la Tierra y en el universo a la obra de millones de años de evolución, pues ellos rechazan el catastrofismo enseñado en la Biblia. Pero como señala el profesor Morris y muchos otros que como él creen en la revelación bíblica, la Tierra actual es producto de la catástrofe del diluvio y no del azar de la evolución. Y voy concluyendo con esto. El capítulo 8 de Génesis es un cuadro hermoso del equilibrio entre el juicio y la gracia soberana de Dios, ya que en este capítulo es un tributo a la maravillosa fidelidad de Dios, quien es fiel tanto en la ejecución de su juicio como en la manifestación de su gracia soberana. Note que Dios cumplió su promesa de juicio sobre la civilización en los días de Noé. Los hombres y las mujeres de aquellos tiempos desafiaron la autoridad de Dios. Ellos rechazaron la revelación divina y también a la persona y el mensaje de Noé. Aunque Dios cumplió su promesa y lo destruyó todos, también manifestó su paciencia y misericordia, dándoles más que tiempo a que escuchasen el mensaje de salvación. El ministerio de Noé duró 120 años, pero noté que nadie, absolutamente nadie, se arrepintió al mensaje de Noé. Amigo y amiga oyente, Dios lleva más de 2000 años anunciando el Evangelio de salvación, que es poder de Dios, y miles de personas se han arrepentido a través de estos 2000 años y aceptaron a Jesucristo en sus corazones como su único y suficiente Salvador. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, y yo te animo ahora a que tú aceptes en tu corazón, como lo han hecho miles y millones de personas, se han rendido a Jesucristo, que tú también lo hagas
para recibir la bendición que solamente Él te da y la salvación que solamente está en Él cuando venimos en arrepentimiento. Por ello, yo te animo ahora que tú puedas orar conmigo esta oración que yo voy a hacer. Repítela si así lo sientes y di conmigo. Señor Jesús, te confieso que soy una persona pecadora, pero ahora me arrepiento delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En tu nombre te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.